Hola compañeros, en este video vamos a ver la introducción de la práctica 9 de anestésicos locales. Los anestésicos locales bloquean de manera reversible y temporal la conducción de los impulsos nerviosos para evitar las sensaciones de dolor sin afectar la conciencia del paciente, y su acción se restringe solo al sitio de aplicación. Vamos a ver la clasificación y la estructura química de los anestésicos locales. Vamos a pasar a esta diapositiva para ver la estructura química de los anestésicos locales. Y en esta diapositiva podemos ver que las moléculas de los anestésicos locales tienen tres partes. Una porción lipófila, que estoy señalando aquí con el cursor, con un anillo aromático, es decir, un anillo de benceno, una cadena intermedia, que es una cadena hidrocarbonada, que no tiene polaridad. Por eso tienen una N que indica varias moléculas de CH2 y por último una porción hidrófila que tiene una amina terciaria, es decir, un átomo de nitrógeno unido a 3 carbonos. Esta es la porción hidrófila. Esta es la porción lipófila o lipofílica y esta es la cadena intermedia. Según el enlace que une la cadena intermedia con la porción lipófila, los anestésicos locales se dividen en dos grandes grupos: los ésteres y las amidas. En este caso de los ésteres hay un enlace éster, que es este, que une la porción lipófila con la cadena intermedia. Y en el caso de las amidas, este es el enlace amida, que une la porción lipófila con la cadena intermedia. Vamos a hablar un poco de la vida media de los ésteres y las amidas. Los ésteres son rápidamente hidrolizados en el plasma por las pseudocolinesterasas que ya vimos en la práctica número 7, cuando trabajamos con las pseudocolinesterasas plasmáticas. Entonces los ésteres tienen un tiempo de vida media más corta, porque son hidrolizados rápidamente en la sangre por las pseudocolinesterasas plasmáticas, mientras que las amidas son hidrolizadas, metabolizadas más lentamente por enzimas hepáticas en el retículo endoplásmico de los hepatocitos. Es decir, los ésteres van a ser rápidamente hidrolizados en la sangre por las pseudocolinesterasas plasmáticas que rompen este enlace éster entre la porción lipófila y la cadena intermedia. Mientras que las amidas tienen que pasar al torrente sanguíneo, llegar al hígado, y las enzimas hepáticas en los hepatocitos van a romper el enlace amida que une la porción lipófila con la cadena intermedia, y de esta manera quedan inactivados, inútiles ya para cumplir sus funciones de anestésicos, tanto los ésteres como las amidas. Ejemplos de ésteres tenemos la procaína, la clorprocaína y la tetracaína, mientras que como ejemplos de amidas tenemos la lidocaína, más popularmente conocida como gilocaína, con X, gilocaína, la prilocaína,
la mepivacaína, la bupivacaína y la etidocaína, entre las amidas más conocidas. Vamos a hablar ahora del mecanismo de acción de los anestésicos locales. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Bueno, los anestésicos locales interrumpen la conducción nerviosa al fijarse a los canales de sodio dependientes de voltaje de las neuronas e impiden el paso del sodio a través de ellos. Vamos a explicar este mecanismo con esta diapositiva. Todos los anestésicos locales, tanto ésteres como amidas, son bases débiles, es decir, tienen un pKa entre 7.7 y 8.9. Son bases débiles porque tienen un pKa muy cercano al pH de 7, que es el pH neutro. Tomando en cuenta de que los anestésicos locales son bases débiles con un pKa entre 7.7 y 8.9, eso quiere decir que en los líquidos corporales que tienen un pH alrededor de 7.4 van a estar levemente ionizadas. Ya sabemos que los ácidos o bases débiles en los líquidos corporales que tienen un pH de 7.4 muy cercano al pH neutro, por ser bases débiles, no van a estar completamente ionizadas ni tampoco van a estar completamente disociadas. A ese pH de 7.4 van a estar mayormente no disociadas, no ionizadas. Y es la forma no ionizada, la porción no ionizada del anestésico local, la que no tiene carga, la que no tiene polaridad, la que está no ionizada, la que puede atravesar fácilmente la matriz hidrofóbica de las membranas lipídicas de los axones neuronales. Una vez adentro, obviamente ya en el líquido del citoplasma, que es mayormente agua, igual que el líquido extracelular, otra vez se establece ese equilibrio entre la forma no ionizada y la forma ionizada del anestésico local. La forma ionizada del anestésico local es la que se postula que puede interactuar con una de las subunidades que componen el canal de sodio de los axones. Interactúa la forma no ionizada del anestésico local con una de las subunidades del canal de sodio para bloquear la compuerta del canal de sodio, impedir el paso del sodio a través del canal y al interrumpirse la corriente de sodio se interrumpe la despolarización de la membrana y al interrumpirse la despolarización de la membrana del axón se interrumpe la conducción del impulso nervioso a lo largo del axón. Básicamente este es el mecanismo de acción de los anestésicos locales, que como ya dijimos todos son bases débiles con un pKa alrededor de 7.7 a 8.9 y por eso están en forma ionizada en una parte y otra forma no ionizada. La forma no ionizada es la que puede atravesar fácilmente la matriz hidrofóbica de la membrana y una vez en el interior, en el líquido del citoplasma, otra vez se vuelve a disociar, no mucho, porque ya dijimos que son bases débiles, pero es la forma ionizada la que interactúa con una de las subunidades del canal para bloquear la compuerta del canal de sodio, impedir la corriente de sodio, impedir la despolarización y así inhibir
la transmisión del impulso nervioso a lo largo de la membrana del axón. Bien, las fibras nerviosas más pequeñas, como por ejemplo los nervios cutáneos, son más sensibles a la acción de los anestésicos locales que las fibras grandes. Las fibras C mayúscula, son las de menor diámetro y son más sensibles a la acción de los anestésicos locales que las fibras de mayor diámetro, como por ejemplo las fibras A mayúscula. Y de este modo se puede bloquear la conducción de las fibras que transmiten el dolor, como por ejemplo las fibras A delta y las fibras C, sin afectar otros tipos de fibras menos sensibles, como por ejemplo las que transmiten el tacto, la presión y la propiocepción. Cuando se pregunten qué es la propiocepción, para quienes no lo sepan, la propiocepción es la capacidad de sentir la posición relativa de partes corporales contiguas. De los estudios de la transmisión de los impulsos nerviosos, se dedujo que el curso temporal del bloqueo del impulso nervioso se produce en un orden sucesivo, es decir, primero se pierde la sensibilidad al dolor, luego se pierde la sensibilidad térmica, es decir, la sensibilidad al calor o la sensibilidad al frío, luego se pierde la propiocepción y finalmente se pierde la sensibilidad al tacto y a la presión. Vamos a ver ahora un tema que tiene que ver mucho con la metodología empleada en esta práctica, que es la prolongación de la anestesia local por vasoconstrictores. En algunos casos, los anestésicos locales, en algunos procedimientos médicos, los anestésicos locales se combinan con vasoconstrictores como la epinefrina, que al producir vasoconstricción reduce obviamente el flujo sanguíneo y también reduce la absorción en el sitio de aplicación, es decir, reduce la absorción del líquido extracelular del anestésico local hacia el capilar sanguíneo. Esto va a hacer que se prolongue la anestesia en la zona afectada, ya que al haber menor flujo sanguíneo, va a haber un menor arrastre, un menor barrido del anestésico local de la zona donde lo aplicamos. Por eso es importante en algunos procedimientos combinar el anestésico local con vasoconstrictores, como por ejemplo con la epinefrina, para prolongar el tiempo de anestesia requerido para un procedimiento. Vamos a explicar ahora cómo se desarrolla esta práctica de manera presencial. Lo primero que vamos a hacer es escoger un voluntario para que sea el que, digamos, el conejillo de indias para probar la acción del anestésico local solo o combinado con epinefrina. Una vez que el voluntario se ha escogido o se ha ofrecido a ser voluntario, le vamos a pedir que se lave el antebrazo muy bien con agua y jabón, y una vez bien seca la piel del antebrazo, en la cara anterior del antebrazo vamos a dibujar 3 círculos con una pluma o con un plumón de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Y dentro de cada uno de los círculos vamos a proceder a inyectar
por infiltración, ya sea por vía intradérmica o por vía subcutánea, una de las siguientes soluciones. En uno de los círculos vamos a inyectar 0.1 mililitros de gilocaína al 2%. En otro círculo vamos a inyectar 0.1 mililitros de gilocaína al 2% combinada con epinefrina. Y en otro círculo vamos a inyectar 0.1 mililitros de solución salina isotónica de cloruro de sodio al 0.9%. Obviamente este último círculo va a ser nuestro círculo control, donde el voluntario va a poder sentir todos los estímulos perfectamente, puesto que no hemos inyectado ni anestésico local combinado con epinefrina. Va a ser nuestro círculo control en el cual el voluntario tiene que decir que es positivo la sensación a todos los estímulos que vamos a probar en este experimento. Obviamente, el alumno voluntario debe desconocer qué es lo que se inyecta en cada círculo y, si es posible, es mejor que no vea qué es lo que están haciendo. Más bien, se lo tiene que vendar o tiene que mirar hacia otra parte cuando vayamos a aplicar los estímulos. Incluso en nuestras prácticas este experimento lo hacemos a doble ciego, es decir, no solamente el voluntario no conoce qué es lo que se le inyectó en cada círculo, sino también todos los alumnos de la mesa, todos los integrantes del grupo de la mesa no conocen qué se inyectó en cada uno de los círculos. Porque la gracia de este experimento es que con los resultados que obtengan en la tabla que pueden ver en la pantalla, puedan determinar en qué círculo se inyectó la solución salina isotónica, que va a ser muy sencillo, porque en ese círculo, supongamos si es el círculo 3, desde los 5, 10, 15 minutos van a tener que poner todo positivo, porque el voluntario debe sentir todos los estímulos. En cambio, en los círculos 1 y 2, ahí sí van a tener que poner signos negativos, en donde el voluntario va a decir algo incorrecto o va a decir que no está sintiendo ningún estímulo. ¿Cómo vamos a determinar la sensibilidad a los diferentes estímulos? Aquí tenemos, por ejemplo, en el círculo 1, T es de tacto, P es de presión, C es de calor, F es de frío y D es de dolor. Tacto, presión, calor, frío y dolor. La sensibilidad al tacto se va a determinar o se va a medir o se va a evaluar, como lo quieran decir, con un hisopo. La sensibilidad al tacto van a aplicar un hisopo de manera suave. En cambio, la sensibilidad a presión van a tener que ejercer presión leve sobre la piel con el hisopo. El calor y el frío se van a determinar con varillas de vidrio. El calor con una varilla de vidrio que habremos puesto en agua caliente en un baño María, y obviamente no tiene que llegar hirviendo como para provocarles ampollas al voluntario, pero va a llegar caliente la varilla, la vamos a mojar en un vaso de precipitados con agua caliente que hemos sacado de un baño María, en agua a temperatura que esté a 60 grados aproximadamente. El frío, vamos a tener otro vaso de precipitados con hielo escarchado, donde vamos a tener sumergida la varilla de vidrio, también para hacer toques en los círculos. Y finalmente el dolor lo vamos a evaluar pinchando levemente, picando muy suavemente con la punta de un aplicador de madera. Decimos levemente porque no se trata tampoco de herir al voluntario con la punta del aplicador de madera.
Una vez que hemos inyectado las 3 soluciones, vamos a empezar a probar en el voluntario, con la ayuda de varios compañeros, porque uno no podrá hacer todo al mismo tiempo. Vamos a probar a los 5 minutos, a los 10 minutos todos los estímulos, a los 15 minutos todos los estímulos, y aquí en esta tabla es un poco incorrecto poner 30, 60 y 90. Lo ideal es medir los estímulos, evaluar los estímulos cada 5 minutos. ¿Y por qué razón? Porque hay veces que, por ejemplo, el anestésico local solo, repentinamente después de los 15 minutos o 20 minutos, se recupera rápidamente la sensibilidad a alguno de los estímulos. Claro que es paulatino, no se van a recuperar a todos, pero se van recuperando rápidamente. No así se van a recuperar tan rápidamente en el círculo donde hayamos inyectado el anestésico local con epinefrina, que es el vasoconstrictor. En ese caso, la recuperación de la sensibilidad a los estímulos será más tardía. Entonces tendremos signos negativos donde hayamos inyectado el anestésico local con o sin epinefrina, pero empezarán a aparecer más rápido los signos positivos en el círculo donde hayamos inyectado el anestésico local solo. Obviamente, el círculo que más tardará en recuperarse la sensibilidad será a todos los estímulos, será el círculo donde hayamos inyectado la gilocaína combinada con epinefrina. En ese caso, tardará más en recuperarse la sensibilidad a todos los estímulos. Y de acuerdo a lo que vimos teóricamente hace unos minutos, la sensibilidad a los estímulos se perderá primero al tacto y a la presión, luego al calor y al frío, y finalmente estamos al revés. La sensibilidad se perderá primero al dolor, luego al calor y al frío, y la última sensibilidad que se pierde es al tacto y a la presión. Y la recuperación será a la inversa. Se recuperará primero la sensibilidad al tacto y a la presión, luego se recuperará la sensibilidad al calor y al frío, y finalmente se recuperará la sensibilidad al dolor, que es la primera que se pierde cuando se aplica el anestésico local. Es en este sentido la pérdida de sensibilidad, primero al dolor, luego al calor, al frío y luego al tacto, a la presión, y la recuperación es al revés. Se recupera primero la sensibilidad al tacto y a la presión, luego al calor y al frío, y finalmente se recupera la sensibilidad al dolor. Y así podrán determinar a partir de los resultados obtenidos en esta tabla qué solución se inyectó en cada uno de los círculos. Bueno, compañeros, esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente video.